¿Y si te dijera que la testosterona puede dejarte impotente y acabar contigo? Sí, eso es posible. Además de la baja testosterona, que ya se sabe que es perjudicial para tu vida sexual, la reposición hormonal de forma equivocada también puede arruinar tu vida y tener consecuencias irreversibles para ti. Mi nombre es Paulo Meneguín, soy médico urólogo, especialista en salud sexual masculina y cirugías urológicas. La testosterona es una hormona predominantemente masculina, es decir, los hombres tienen niveles elevados de testosterona, en cambio las mujeres tienen un nivel muy bajo, pero también en ellas es una hormona responsable de la libido y la sexualidad, y la testosterona tiene efectos muy beneficiosos para las personas. Tanto es así que los pacientes que tienen niveles bajos de testosterona, por debajo de 300, 350, e incluso por debajo de 400, pueden llegar a presentar síntomas como fatiga, cansancio, pérdida de concentración, memoria y el favorito de todos aquí, bajo rendimiento sexual. El bajo rendimiento sexual puede traducirse en baja libido o baja potencia. Cuando hablamos de libido, nos referimos al deseo de tener relaciones. Muchos pacientes tienen erección matutina, muchos pacientes tienen erección cuando se estimulan, pero no tienen ganas de tener relaciones. En estos casos, consideramos que hay una baja libido. Por otro lado, existen pacientes que tienen muchas ganas pero no pueden, porque el amigo ahí no funciona. ¿Será que los niveles hormonales influyen en estas dos situaciones? Como ya dije, siempre se espera que los niveles bajos de testosterona causen este tipo de problema. Pero quiero mostrarte aquí que los niveles elevados, es decir, esa reposición mal hecha que haces en el gimnasio por tu cuenta o porque escuchaste a fulano o a mengano hablando, pueden perjudicarte y mucho, incluso en la vida sexual. Pero antes de mostrarte cómo la testosterona alta también puede acabar contigo, a veces incluso peor que la testosterona baja, es imprescindible que le des like aquí para que yo pueda seguir haciendo videos como este. Y también, si ya te has medido la testosterona, comenta aquí cuál es tu nivel de testosterona. Esto es importante para que tengamos un promedio aquí entre nuestros televidentes. La testosterona demasiado alta se convierte en hormonas femeninas, principalmente en estradiol. Por eso es sumamente necesario revisar el estradiol de los pacientes. Hay pacientes que llegan al consultorio con baja libido y una testosterona de 450, por ejemplo, que sería normal. Y entonces investigamos si ese paciente está convirtiendo su testosterona en estradiol. El estradiol alto termina causando una especie de castración en cuanto a la libido y muchas veces dificulta la erección del paciente. Cuando usamos testosterona, creamos una falsa ilusión de Superman, especialmente cuando pasamos de un nivel bajo a uno muy elevado. Tienes una hiperexcitabilidad, tienes mucho deseo sexual y sí, mejoras la calidad de las erecciones. El problema es que eso muchas veces no se sostiene. ¿Por qué? Es muy difícil mantener la disciplina de usar una inyección cada 15 días, una inyección cada 7 días o de usar un gel diariamente. Y esas oscilaciones causan problemas psicológicos en el paciente. El paciente se da cuenta, esta semana no estoy como antes. Y cuando el paciente tiene esa percepción, se pone nervioso. Y el hecho de que se ponga nervioso termina liberando adrenalina y acaba teniendo disfunción eréctil. Entonces, seguramente ya has escuchado, mira, ese tipo del gimnasio todo musculoso no funciona. ¿Por qué existe eso que incluso termina convirtiéndose en un estigma? Sí, por causa de esas oscilaciones hormonales. Cada vez que sales de un estado de homeostasis, como decimos, tienes perjuicios para tu salud. Por eso es imprescindible que cualquier tratamiento sea acompañado por un profesional que tenga experiencia en eso. No tiene que ser un urólogo, puede ser un buen endocrinólogo, un buen médico general, pero de preferencia un médico habilitado para hacer ese tipo de control. Además de eso, existen riesgos fatales en el uso de la testosterona. ¿Cuáles son? Ya está documentado un riesgo de infarto y un riesgo de insuficiencia cardíaca, que es la dificultad e incapacidad del corazón para enviar sangre al cuerpo. Y hay antecedentes de varios fisicoculturistas que terminaron falleciendo en situaciones muy jóvenes y con muertes probablemente atribuidas al uso de esteroides anabólicos. La hipertrofia cardíaca y los eventos cardiovasculares están presentes en pacientes que tienen testosterona suprafisiológica durante un periodo prolongado. Esto corrobora el hecho de que la testosterona es una hormona muy segura y, por el contrario, su reposición previene algunos cánceres y eventos cardiovasculares. Entonces, el objetivo aquí es decir, sí,
Usa la testosterona cuando la necesites, pero no abuses de la testosterona porque puedes tener consecuencias fatales. Te voy a lanzar aquí otra cosa en la que a veces no piensas, pero es sobre el tamaño del amiguito allá abajo. La falta de testosterona a largo plazo puede atrofiar el pene, pero el exceso de testosterona puede transformar tus testículos en 2 granos de arveja. Y tengo un video sobre eso que es el Boliña e Bolão, en el que explico la diferencia en el tamaño de los testículos, y una de las causas de esa atrofia testicular es, sí, el uso de la testosterona. El video está aquí y quiero verte en él conmigo de nuevo. Un gran abrazo.